Buenas tardes. Gracias por haber participado en este curso de la primera semana de Derecho Electoral impartido por el Tribunal Federal y por el Instituto. Gracias por estar aquí. Este es el último día de participación y tengo el gusto de presentarles al maestro Abraham González Ornelas, que es secretario de Estudio y Cuenta de la Sala Regional de Guadalajara, quien viene a impartirnos los temas de acceso a radio y televisión y procedimiento especial sancionador. Muchas gracias, maestro, por estar aquí. Muy agradecidos de que comparta con nosotros sus conocimientos y experiencias, y sea usted bienvenido a Durango y a este su instituto. Buenas tardes. Bueno, pues a mí me tocaron los temas de acceso a radio y televisión y de procedimiento especial sancionador, que son dos temas que surgieron gracias al proceso electoral de 2006, donde los partidos vieron situaciones que no les parecieron, sobre todo la contratación de tiempos en radio y televisión. Por lo tanto, le dieron esta facultad al entonces Instituto Federal Electoral y ahora INE de reglamentar todos los tiempos de radio y televisión de los partidos políticos y de los propios institutos locales. También el procedimiento especial sancionador surgió de esta situación gracias a una sentencia de sala superior en donde el procedimiento ordinario sancionador se iba a tardar mucho en bajar un comercial que afectaba a Andrés Manuel López Obrador, y se implementó un procedimiento sumario. Bueno, el fundamento es el artículo 41 en su apartado A de la Constitución, donde dice que el Instituto Nacional será la autoridad única para administrar el tiempo que corresponda al Estado en radio y televisión destinado a sus propios fines y al ejercicio del derecho de los partidos políticos nacionales de acuerdo con lo que establezcan las leyes. Asimismo, es la autoridad única para la administración del tiempo que corresponda al Estado para los fines propios del Instituto y las otras autoridades electorales. Las autoridades para el acceso a radio y televisión, el Instituto operará un sistema integral de administración de tiempos de Estado y ejercerá sus facultades en materia de radio y televisión a través de los siguientes órganos: el Consejo General, la Junta General Ejecutiva, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas, el Comité de Radio y Televisión, la Comisión de Quejas y Denuncias y los órganos desconcentrados respectivos, los vocales ejecutivos. El acceso a radio y televisión se divide en dos grandes rubros, que es como prerrogativa de los partidos y como objeto de vigilancia y monitoreo. Que les comentaba, esta atribución nació de la reforma de 2007 y 2008, amplió las atribuciones del IFE, estableció nuevas reglas y creó un nuevo régimen de responsabilidades y sanciones. La reforma de 2014 mantiene las mismas atribuciones, solo que introduce algunos cambios relevantes, como es el caso de que ahora el Instituto Nacional Electoral funge únicamente como autoridad instructora, y ya la sala regional especializada es la que resuelve el fondo del asunto. Tratándose de medidas cautelares, es la sala superior la correspondiente, y ahí sí las medidas cautelares las emite el Instituto Nacional Electoral. Al respecto, hace como 15 días hubo un observatorio organizado por la sala regional especializada, en donde se vieron esos aspectos, y muchos, sobre todo el Instituto Nacional decía que es el único procedimiento en donde las partes no son escuchadas por el resolutor, porque la instrucción la lleva el Instituto Nacional Electoral, la audiencia de alegatos la lleva el Instituto Nacional Electoral y todo se lo pasan a la sala regional ya nomás para que resuelva. Entonces decía, o se regresa al anterior régimen, o
le pasan esa atribución también a la Sala Regional Especializada. Revisando la legislación de Durango, bueno, aquí se mantuvo la anterior regulación, que es el instituto local instruye los procedimientos y también resuelve. Las reglas generales: el INE establecerá las pautas para la asignación de los mensajes, programas que tengan derecho a difundir, tanto durante los periodos que comprendan los procesos electorales como fuera de ellos, los partidos, candidatos y órganos electorales. Dicha situación ya fue ratificada en la Sala Superior por la Jurisprudencia 23 de 2009, que dice que el radio y televisión, el Instituto Federal Electoral es el único facultado para ordenar la difusión de propaganda política o electoral. Previa consulta con las organizaciones que agrupen los concesionarios de radio y televisión y a los profesionales de la comunicación, el Consejo General aprobará a más tardar el 20 de agosto del año anterior a la elección los lineamientos generales que, sin afectar la libertad de expresión y libertad de manifestación de las ideas, ni pretender regular dichas libertades, se recomienden a los noticieros respecto a la información y difusión de las actividades de precampaña y campaña de los partidos políticos y de los candidatos independientes. Esto es, se pondrán de acuerdo para ver qué temas y cómo funcionarán en los noticieros, más o menos reglas para emitir las noticias. Esto no significa que tengan que revisar qué contienen los mensajes, sino, o sea, no puede haber censura previa, únicamente ponerse de acuerdo en los contenidos y que para regular que sean equitativos, que no se hable más de un partido y menos de otro. En procesos electorales federales, desde precampaña y hasta la jornada electoral, el INE administrará 48 minutos diarios de tiempo a cada emisora de televisión y radio. La transmisión de los mensajes con duración de 30 segundos en periodo ordinario y de 30 segundos, 1 o 2 minutos en proceso electoral, se distribuye en 2 y hasta 3 minutos por cada hora de programación en un horario de 6 de la mañana a 12 de la noche. En proceso electoral, cuando una estación de radio o canal de televisión transmita menos horas de las comprendidas, se utilizarán 3 minutos por cada hora de transmisión. El tiempo en radio y televisión que determinen las pautas respectivas no es acumulable, tampoco podrá transferirse tiempo entre estaciones de radio o canales de televisión, ni entre entidades federativas. Aquí la Sala Superior ha emitido 2 criterios, donde dice que el tiempo de radio y televisión es susceptible de reparación, no obstante que haya concluido la etapa del proceso donde debieron transmitirse. Esto es que, bueno, si nos vamos al inicio de la reforma, una de los principales que estaban en contra de esta reforma fue Televisión Azteca, que no quería transmitir los spots de los partidos, o hasta llegó a poner algunas cintillas antes de los próximos 5 minutos va a haber mensajes de los partidos políticos, o alguna vez no llegó a transmitirlos. Entonces, esto es, si no los llega a transmitir, a pesar de que el tiempo de campaña o de pre-campaña haya terminado, tiene que reponerlos más adelante. No. Está prohibida la transmisión de publicidad o propaganda presentada como información periodística o noticiosa. Esto hace poco, tiene como 15 días que sancionaron un reportaje en TV Azteca donde decía que, bueno, la Sala Regional razonó que se estaba disfrazando esa nota, pues realmente estaban promocionando una parte del Distrito Federal, una delegación, y se sancionó porque
prácticamente estaban disfrazando esa información, era publicidad disfrazada en nota periodística. Las pautas que determine el comité establecerán por cada mensaje la estación o canal, así como el día y hora que deban transmitirse, y serán aprobadas semestralmente. Los concesionarios de radio y televisión no podrán alterar las pautas ni exigir requisitos técnicos adicionales a los aprobados por el comité. Cuando su contenido pueda vulnerar la normatividad en esa materia, no les generará responsabilidad. Esto es lo que ya les comentaba anteriormente. No existe censura previa, ni pueden pedirles requisitos técnicos, tal y como se los pasan primeramente al instituto, y el instituto a las televisoras o a los radios lo tienen que transmitir, y ya dependerá de si le afecta a alguien o no, impugnarlo mediante procedimiento especial sancionado. En elecciones extraordinarias, el Consejo General determinará la cobertura territorial y el tiempo que se destinará a los partidos políticos en radio y televisión. Las señales radiodifundidas que se transmitan en los servicios de televisión restringida deberán incorporar, sin alteración alguna, los mensajes de los partidos políticos y las autoridades electorales. Las transmisiones en los servicios de televisión restringida deberán suprimir durante los periodos de campaña, tanto federal como locales, los mensajes de propaganda gubernamental. Los concesionarios de televisión restringida que distribuyan señales radiodifundidas derivadas de la multiprogramación deberán incluir sin alteración alguna los mensajes de los partidos políticos y las autoridades electorales. Esta situación también se estuvo dando mucho, de que en los mensajes que daban, por ejemplo, en televisión abierta, en las cableras ya no lo pasaban, y entonces se ordenó que, como era una repetición, como les dicen ellos, tienen que tener el mismo contenido, al menos en este aspecto, en difundir los mensajes de los partidos políticos. El Consejo General, a propuesta motivada y fundada de la Comisión de Quejas y Denuncias, podrá ordenar la suspensión inmediata de cualquier propaganda política o electoral en radio y televisión que resulte violatoria de la ley. Esta situación también fue muy impugnada por parte de las televisoras, porque ellos argumentan que los plazos que les otorgan son muy cortos y prácticamente imposible para ellos retirar o bajar, como se le dice, un spot. El catálogo nacional de estaciones de radio y canales de televisión se conformará por el listado de concesionarios de todo el país, y cuando se trate de un proceso electoral ordinario será aprobado por el comité al menos con 30 días previos al inicio de la precampaña del proceso que se trate. En el caso de las emisoras cuya señal sea efectivamente vista o escuchada en los municipios que conforman zonas conurbadas de una entidad en proceso electoral local, su señal podrá ser utilizada para participar en la cobertura del proceso electivo de que se trate, independientemente de la entidad de que opere. Esta situación se da mucho en los alrededores, en el Estado de México y el Distrito Federal, que es zona conurbada. Realmente también las televisoras argumentan que no tienen la capacidad técnica de limitar la señal en esa área geográfica. Si aparece un promocional del Distrito Federal, se va a ver en la zona conurbada con el Estado de México y viceversa. Aquí creo que tienen la zona de la comarca, ¿no? No, pero no se ve. No alcanza la señal. No, estamos a 300 kilómetros. Digo, nosotros no los vemos a ellos, no sé si es muy claro. Pero, por ejemplo, propaganda que en Coahuila o... ¿No? Está muy lejos. Creo que se ve más la de Zacatecas, va uno a Nombre de Dios, en aquella zona sí ve un canal local de Zacatecas, pero muy raro. Muy bien. Las transmisiones de los mensajes de los partidos políticos, candidatos independientes y autoridades electorales se efectuarán en tiempos distintos a los que corresponden al Estado. Aquí vemos la distribución del tiempo de los partidos. 30% del tiempo total es en forma igualitaria.
Aquí entran los nuevos partidos y los candidatos independientes. En el 70% restante es en proporción al porcentaje de votos, y obviamente los partidos nuevos y los candidatos independientes no participan. Tratándose de coaliciones totales, el 30% es como si fuera un solo partido y el 70% por separado. El convenio de coalición establecerá la distribución. Y en parciales o flexibles, cada partido será por separado. La distribución durante las precampañas. En tiempo de precampañas, el INE pondrá a disposición de los partidos políticos 30 minutos diarios en cada estación de radio y canal de televisión. El tiempo restante quedará a disposición del instituto para sus fines propios o los de otras autoridades electorales. Cada partido decidirá libremente la asignación por tiempo de precampaña de los mensajes que le correspondan, incluyendo su uso de precampañas locales en las entidades federativas con proceso electoral concurrente con el federal. En caso de las legislaciones locales, prevean campañas tanto para gobernador como para diputados o ayuntamientos en periodos de diferente duración. Esta se comprenderá dentro de un periodo único de acceso en tiempo en radio y televisión. Hace rato me comentaban ahí en el tribunal local que existió una situación parecida ahorita aquí en Durango, que los partidos pidieron que se modificara los tiempos de radio y televisión por tratarse aquí de gobernador. Bueno, no sé si están más entonces, yo no tenía conocimiento de eso. Cuando un partido político, coalición militante o precandidatos debidamente registrados no realicen actos de precampaña electoral interna, los tiempos a que tengan derecho serán utilizados para la difusión de mensajes del partido de que se traten los términos de ley. En el periodo de intercampañas, así como el periodo comprendido entre la conclusión de la campaña y la celebración de la jornada electoral, el Instituto administrará 48 minutos diarios en cada estación y televisión para difundir información de la elección de que se trate. En el caso de intercampañas, el 50% de este tiempo se destina a mensajes propios del Instituto y el resto se distribuye en forma igualitaria para la transmisión de mensajes genéricos de los partidos. Previo a la jornada electoral, el tiempo se distribuye entre el Instituto y las autoridades electorales. Ahora la distribución durante las campañas. Durante las campañas, el instituto destinará a los partidos políticos en conjunto 41 minutos en cada estación de radio y televisión. Los 7 minutos restantes serán utilizados para fines propios del instituto y otras autoridades electorales. Los mensajes de campaña de los partidos políticos serán transmitidos de acuerdo con la pauta que apruebe el Comité de Radio y Televisión del instituto. Cada partido decidirá libremente la asignación por tiempo de campaña federal de los mensajes de propaganda electoral a que tengan derecho. En el proceso electoral general, cada partido deberá destinar al menos un 30% de los mensajes de campaña de uno de los poderes considerando la de senados y diputados como una misma. Aquí esto se estableció porque anteriormente, cuando había elección completa de presidente de la República y senadores y diputados, le asignaban todo el tiempo a la campaña presidencial y a los demás no les asignaban nada. Por eso ahora mínimo 30%. Cada partido político determinará para cada entidad federativa la distribución de los mensajes a que tenga derecho entre las campañas federales de diputados y senadores. En proceso de elección de diputados del Congreso de la Unión, la totalidad del tiempo que corresponde a los candidatos independientes les será distribuido en forma igualitaria en cada una de las entidades federativas en que contiendan. Cuando no se registren candidatos independientes para cada uno de los 3 tipos de elección, el tiempo correspondiente se distribuirá entre los candidatos independientes de las otras 2 elecciones en proporción del 50% o entre la totalidad de los candidatos independientes registrados por un solo tipo. La distribución de minutos en radio y televisión correspondientes a los candidatos independientes federales se calculará a partir de los minutos disponibles para campañas federales, mientras que aquellos para los candidatos independientes locales se hará a partir de los minutos disponibles para campañas locales. Aquí está la forma de asignar en procesos concurrentes, situación que no se da aquí.
Distribución para procesos no concurrentes, como sucede aquí en Durango. Durante el periodo de campañas locales, el INE distribuirá entre los partidos políticos 30 minutos diarios en cada estación y canal de televisión. Durante el periodo de campañas locales, el INE distribuirá entre los partidos políticos 41 minutos. Los partidos políticos nacionales que no hubiesen obtenido en la elección para diputados locales inmediata anterior el porcentaje mínimo de votos para tener derecho a prerrogativas, o los partidos con registro local nuevo, tendrán derecho a la prerrogativa de radio y televisión para campañas locales solamente en la parte que deba distribuirse igualitariamente. Eso ya venía anteriormente. Fuera de campaña, de pre-campaña y campaña, los partidos políticos nacionales tendrán derecho a que sea utilizado para la transmisión de los mensajes con duración de 30 segundos cada uno en todas las estaciones de radio y canales de televisión. El total de mensajes se distribuirá en forma igualitaria entre los partidos políticos nacionales. Los programas y mensajes serán transmitidos en el horario comprendido entre las 6 y las 24 horas. Los partidos políticos con registro local deben tener derecho a acceso al tiempo de Estado fuera de los procesos electorales. El Comité de Radio y Televisión es el responsable de conocer y aprobar las pautas de transmisión correspondientes a los programas de mensajes de los partidos políticos formulados por la Dirección Ejecutiva. Los acuerdos adoptados por el Comité solamente podrán ser impugnados por los representantes de los partidos políticos ante el Consejo General. Aquí está lo que significa administrar los tiempos del Estado, que es pautar, recibir y calificar materiales. Esto de calificar materiales no significa que revisen cuál es el contenido de los materiales ni que exista la censura previa, sino de que únicamente es calificarlos y ver a qué elección pertenece. Enviar los materiales, detectar los promocionales, grabar las transmisiones, almacenar grabaciones y testigos y generar informes. Transmisión y entrega de materiales. Durante los periodos ordinarios, las órdenes de transmisión y los materiales serán entregados o puestos a disposición de los concesionarios 5 días hábiles previos al inicio de su transmisión. Desde el inicio de la precampaña y hasta el día de la jornada electoral, tomando en cuenta que todos los días y horas son hábiles, las órdenes de transmisión y los materiales serán entregados o puestos a disposición de los concesionarios en un plazo que no podrá ser mayor a 3 días previos al inicio de su transmisión. Volvemos a lo que comentaba anteriormente, que las televisoras argumentan que es muy poco tiempo el que se les da para subir los materiales y los spots de los partidos. Cuando los materiales incumplan con las especificaciones técnicas o su duración exceda o sea menor el tiempo correspondiente, esa es la única forma en que se le podrá decir a la Dirección Ejecutiva para que los autores los modifiquen. Que no cumplan con especificaciones técnicas o la duración sea mayor o menor. Los candidatos independientes entregarán sus materiales por conducto de los organismos públicos locales y podrán entregar al menos un material de reserva. Los concesionarios de televisión restringida deberán respetar la pauta de televisión abierta. Cuando los partidos políticos, autoridades electorales o los candidatos independientes no hubieran entregado material genérico de reserva y no se estén transmitiendo versiones previas, el espacio de la pauta se asignará al instituto. Aquí lo que comentábamos hace rato, la multiprogramación. Cuando los concesionarios cuenten con la autorización para transmitir la modalidad de multiprogramación, la pauta que genera el instituto para el canal principal se deberá replicar en cada uno de los canales de programación autorizados y deberán cumplir con los tiempos de estado en los términos de ley. Cuando los concesionarios adviertan que no han transmitido los promocionales conforme a las pautas ordenadas por el instituto, podrán reprogramar voluntariamente el mismo día de la semana siguiente en la misma hora y respetando el orden.
La construcción de una pauta es el orden de aparición de los partidos a lo largo de los promocionales. Se sortea el primer día. El mismo orden se reproduce para los siguientes días, recorriendo el impacto a lo largo de las 18 horas. De este modo, todos los partidos aparecen en todos los horarios. Aquí lo vamos a ver en una gráfica. Aquí está. Como se ve, esta situación es un poco técnica, pero bueno, se puede evidenciar que los partidos siempre aparecen en el horario. El monitoreo de los medios de comunicación. El Consejo General ordenará la realización de monitoreos de las transmisiones sobre las precampañas y campañas electorales en los programas de radio y televisión que difundan noticias. Los resultados serán públicos por lo menos cada 15 días a través de los tiempos destinados a la comunicación social del Instituto y en los demás medios informativos que determina el propio Consejo. No sé si notaron en este proceso electoral federal que pasó que en los programas, bueno, en la radio y en la televisión de repente hacía la pauta al INE y decía el monitoreo se llevó a cabo y estos fueron los resultados. Se deberá realizar el monitoreo tanto en radiodifusión como en televisión restringida. El INE está facultado para establecer los medios idóneos para verificar el cumplimiento de las pautas de transmisión que aprueba respecto a los mensajes de partidos políticos y autoridades electorales en radio y televisión. Estos testigos constituyen pruebas técnicas que por regla tienen valor probatorio pleno porque son realizados por la propia autoridad. Debates en los medios. El Consejo General está obligado a organizar 2 debates entre los candidatos de la República. A través de los consejos locales y distritales, la celebración de debates entre candidatos a senadores y diputados federales. Los debates obligatorios de los candidatos al cargo de presidente de la República serán transmitidos por las estaciones de radio y televisión de las concesionarias de uso público. Los concesionarios de uso comercial deberán transmitir dichos debates en por lo menos una de sus señales radiodifundidas cuando tengan una cobertura de 50% o más del territorio nacional. Los obligan a transmitirlo como en el debate anterior. No sé si lo recuerdan que no estaban obligados a transmitirlo por el canal 12, por ejemplo en Televisa, o en el 13 de TV Azteca, pero en uno que tenga mayor del 50% de cobertura. Si alguno de los candidatos no quiere acudir, no es impedimento para que se lleve a cabo el debate. Los organismos públicos locales organizarán debates entre todos los candidatos a gobernador o jefe de gobierno del Distrito Federal y promoverán la celebración de debates entre candidatos a diputados locales, presidentes municipales y otros cargos de elección popular. Los debates de los candidatos a gobernador deberán ser transmitidos por las estaciones de radio y televisión de las concesionarias locales de uso público en la entidad federativa de que se trate. El Instituto promoverá la transmisión de los debates por parte de otros concesionarios de radiodifusión con cobertura en la entidad federativa que corresponda. Durante el tiempo que duren los debates, las concesionarias quedarán exentos de la transmisión de la pauta. Por el tiempo que dure el debate, pueden no transmitir los spots de los partidos en compensación. Los medios de comunicación nacional y local podrán organizar libremente debates entre candidatos siempre y cuando se comunique al instituto o a los institutos locales, participen por lo menos 2 candidatos de la misma elección y se establezcan condiciones de equidad en el formato. Aquí con esta nueva figura que se creó también está obligado el Instituto Nacional a promover las consultas populares y dicha promoción deberá ser imparcial. De ninguna manera puede estar dirigida a influir en las preferencias de la ciudadanía a favor o en contra de la consulta popular. Aquí ya pasamos al régimen sancionador.
El procedimiento especial procede dentro del proceso electoral cuando se denuncie la comisión de conductas que violen lo establecido en la base tercera del artículo 41, que es el acceso a radio y televisión, o en el octavo párrafo del artículo 134, que es la promoción personalizada de los funcionarios públicos, contravengan las normas sobre propaganda política o electoral, o constituyan actos anticipados de precampaña o campaña. Los órganos competentes son el Consejo General, la Comisión de Quejas y Denuncias y la Unidad Técnica de Contencioso Electoral, que es la autoridad instructora. Los consejos y las juntas ejecutivas locales y distritales en sus respectivos ámbitos de competencia fungirán como órganos auxiliares para la tramitación de los procedimientos sancionadores. La Comisión de Denuncias y Quejas se integrará por 3 consejeros, quienes serán designados por un periodo de 3 años por el Consejo General. Sus sesiones y procedimientos serán determinados en el reglamento que al efecto apruebe el propio Consejo General. Estas sesiones antes eran como tipo privadas, únicamente entraban los consejeros y los representantes de los partidos. Ahorita se aprobó una reforma al reglamento en donde ya transmiten el audio de las comisiones, ya uno puede meterse a la página e ir siguiendo los debates en dicha comisión. La Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral será competente para resolver sobre el procedimiento especial sancionador, siempre y cuando se trate del fondo del asunto, porque en medidas cautelares es la Sala Superior. Procedimiento sancionador ante el vocal ejecutivo. Cuando las denuncias tengan como motivo la comisión de conductas referidas a la ubicación física o al contenido de propaganda política o electoral impresa, de aquella pintada en bardas o cualquier otra diferente a la transmitida en radio y televisión, así como cuando se refieran a actos anticipados de precampaña o campaña en que la conducta infractora esté relacionada con este tipo de propaganda, se estará lo siguiente: la denuncia será presentada ante el vocal ejecutivo de la Junta Distrital o local a que corresponda. El vocal ejecutivo ejercerá en lo conducente las facultades señaladas para la Secretaría Ejecutiva del Instituto y deberá remitir al secretario del Consejo las denuncias que formulen las autoridades electorales. Celebrada la audiencia, el vocal ejecutivo deberá turnar a la sala especializada del tribunal de forma inmediata el expediente completo, exponiendo las diligencias que se hayan llevado a cabo, así como un informe circunstancial. Aquí volvemos a ver contra qué procede el procedimiento sancionador: por la ubicación o contenido de propaganda impresa, pintada en bardas, actos anticipados de precampaña o campaña, difusión de propaganda gubernamental en periodo prohibido cuando no sea a través de radio y televisión y se realice dentro de un distrito determinado, promoción personalizada de algún servidor público cuando no sea a través de radio y televisión y se realice dentro de un distrito determinado, la difusión de propaganda que calumnie cuando no sea a través de radio y televisión. En este caso, bueno, cuando yo iba llegando aquí a Durango, ya vi que hay varios espectaculares de personas ahí, pues dicha situación ya podría ser denunciada. Este es el flujograma del procedimiento. Inicia con la presentación de la queja o de la denuncia. El órgano del INE que reciba o promueva la denuncia remite la denuncia inmediatamente a la Secretaría Ejecutiva del INE y esta instruye a la unidad técnica para que sea examinada junto con las pruebas. La unidad técnica admite la denuncia en un plazo no mayor a 24 horas. Esta reglamentación vi que no viene en la legislación duranguense, no está regulado que sea un plazo, no tiene plazo para la emisión de la denuncia. Si se desecha la denuncia, se debe notificar al denunciante por medio expedito dentro de un plazo de 12 horas. Esta regulación también la establece el código la ley electoral de Durango. La unidad técnica de lo contencioso electoral emplaza a las partes a una audiencia de pruebas y alegatos dentro de 48 horas posteriores a la admisión e informa al denunciado de la falta imputada y se le envía copia de la denuncia y sus anexos. Esta regulación igualmente es parecida a la de... Bueno, yéndonos a lo que mencionaba ahorita anteriormente, yo por ahí tengo una duda. En el proceso electoral para distritos federales había un candidato del partido X que tenía propaganda en todos los distritos, era candidato por el distrito 4 me parece, y traía propaganda en los
4 distritos en todo el estado. Entonces yo por ahí metí una queja en el 03, donde pues ponía en desventaja a los otros candidatos, y aparte de que pues no era el candidato por ese distrito, ahí que nunca se me resolvió al respecto. ¿No le recibieron Ni contestación me dieron. Luego interpuse también en la unidad técnica de fiscalización por la cuestión de que se tomara en cuenta, porque traía vehículos inclusive con la imagen del candidato en todo el estado. Pues ahí en ese caso, bueno, si no resuelve la queja, ahora sí que como asesoramiento se tiene que impugnar que no se resuelva esa Ya situación. no se acabó el proceso y ya ganamos, pero bueno. Entonces, no discuta, compañero. Quería saber, o sea, qué pasa. No, pues era obligación del instituto instruir y resolver. Pero, bueno, en cuestión de lo que dice aquí el licenciado, que la desventaja, ¿qué desventaja pudo haber tenido los otros candidatos? A lo mejor en la cuestión de la económica, pues sí, porque realmente, por ejemplo, aquí el distrito 1 y el 4 en el federal, pues es un movimiento constante, pero pues ya el 3, el 2, realmente, yo no siento propicio. Bueno, yo esa situación yo he visto que es permitida nomás cuando son zonas conurbadas, pero bueno, entiendo que aquí en Durango pues no. Es que Pues no es lo que planteó bien. ahí sí hay una falta, Es que no porque fue bien nosotros en el planteado. distrito 04 sí tuvimos su caso, yo no sé si se acuerdan ustedes, López, de que había una publicidad que se pasaba una calle, se pasaba justo una calle, es decir, aquí se terminó el distrito y estaba la publicidad de la persona en la siguiente, en la acera de frente, y ya era del otro distrito. Entonces ahí sí se siguió todo el procedimiento y obviamente se tomaron medidas cautelares en este caso, y se le solicitó al candidato que por favor quitara de la barra de frente su publicidad, pero estábamos hablando de una calle, ¿no? Yo de hecho solicitaba como medida cautelar que se bajara esa propaganda, pero en ningún momento hubo esa sanción, y por parte del instituto hicieron caso omiso, la verdad. Han de haber dicho que llevábamos mucha ventaja sobre él. Pero no voy a ganar. Sí, bueno, la situación esa debieron de haberlo resuelto la queja y promover algo para que no se resolviera, pues. En este caso, yo he visto en varias sentencias que se ha razonado que por el hecho de estar en una zona conurbada en donde personas que viven en varios distritos que viven en zonas conurbadas, por lo mismo del trabajo y de esas situaciones, pueden llegar a pasar por ahí, entonces es correcto que la propaganda esté en ese lugar, a pesar de no ser el área geográfica de O sea que sí lo ha permitido, sí lo permite. Sí, yo creo que sí. Como medida cautelar se estuvo bien en su momento. Sí. ¿Qué término tienen los partidos para entregar contratos o convenios en la contratación de espectaculares y barras? Y eso? Por ejemplo, cuando contratas un espectacular y no les presentan ustedes el convenio, porque tengo entendido que la Comisión de Fiscalización les tienes que entregar el convenio de la renta de los espectaculares, ¿verdad? Si no se la presentan, ¿qué término les dan ustedes a los partidos o hasta que presente otro partido un procedimiento? Pero bueno, no estoy enterado de esta situación, no, ¿cómo se llama? Yo no trabajo en esto. Pero sí, no sabré decirte eso. No. ¿Qué término tiene? Pero es en la Comisión de Fiscalización, Es ¿verdad? fiscalización que lleva a cabo el Instituto y el órgano técnico de fiscalización. Que debe ser parte de los informes, ¿no? Sí. Los informes de campaña que da el candidato debe ser parte de sus convenios con nosotros.
Pero me imagino que preguntas cuando requiere, ¿no? Claro, no, bueno, los informes yo creo que serían al final. Cuando presentas tienes que ir presentando cada 10 días o cada los gastos, ¿verdad? Que ahora ya porque la electrónicamente fiscalización con los indica sistemas. para que no sobrepasen los gastos de campaña. Bueno, si la unidad técnica de lo contencioso electoral considera necesaria la adopción de medidas cautelares, la unidad técnica propone las medidas cautelares a la comisión de quejas dentro del mismo plazo de 48 horas. Este acto es el que puede ser impugnado ante la sala superior. Si no hay medidas cautelares, la unidad técnica lleva a cabo ininterrumpidamente en forma oral la audiencia de pruebas y alegatos. Celebrada la audiencia, la unidad técnica turna inmediatamente el expediente completo, exponiendo las medidas cautelares y diligencias realizadas junto con un informe circunstanciado a la sala regional. El presidente de la sala turna el expediente al magistrado ponente, el magistrado ponente radica la denuncia y verifica el cumplimiento de los requisitos. Si existen omisiones, se requiere a la unidad técnica para que las realice, o si no, la misma sala regional puede realizarlas. Si no, dentro de las 48 horas siguientes, a partir del turno, el magistrado ponente pone a consideración del pleno de la sala regional especializada el proyecto de resolución. La sesión pública de la sala regional para emitir su resolución tiene que darse dentro de 24 horas a partir de que se distribuya el proyecto al pleno. El desechamiento se da cuando no reúna los requisitos, los hechos denunciados no constituyen una violación en materia de propaganda política electoral, el denunciante no aporta ni ofrezca pruebas alguna de su dicho, o la denuncia sea evidentemente frívola. Las medidas cautelares son dictadas por el Consejo General y la Comisión a petición de parte o de forma oficiosa a propuesta de la unidad técnica. Los órganos desconcentrados en sus respectivos ámbitos de competencia a petición de parte o de forma oficiosa. Dentro de los procesos electorales federales, el presidente del consejo local o distrital que lo reciba, con apoyo del vocal secretario, formulará el proyecto y lo propondrá al consejo que preside. Tratándose de procesos electorales en las entidades federativas en los que la autoridad electoral local haya dado inicio a procedimientos sancionados por violaciones a una norma electoral local, se advierte la necesidad de adoptar una medida cautelar en materia de radio y televisión, remitirá su solicitud a la unidad técnica del instituto. Cuando se ordene la sustitución del spot, el partido político, coalición o candidato independiente correspondiente deberá indicar a la dirección ejecutiva el material de sustitución en un plazo no mayor a 6 horas, a partir de la notificación del acuerdo correspondiente, de entre aquellos que hubieran sido transmitidos en el mismo periodo electoral de que se trate. Aquí hubo en este proceso electoral pasado, en el caso del Verde Ecologista, que le ordenaron sustituir los spots por otros cada 6 horas, y pues como vimos lo que sucedió, que nomás le cambiaban el nombre del legislador, ¿no? Suspensión. Si se ordena suspender, deberá aplicarse en los plazos que acuerde la Comisión de Quejas y Denuncias o el Consejo. Los medios de impugnación presentados ante la Sala Superior relacionados con las medidas cautelares que emite el INE podrán ser resueltos según se determine en sesión privada, atendiendo a la urgencia de los mismos. Esto derivó de un acuerdo general de la Sala Superior, porque empezaron a llegar varios y eran de urgencia y no se alcanzaba a sesionar públicamente. Entonces en sesión privada se firmaban y ya se acordaban. ¿Qué debe contener el informe circunstanciado? Narrar sucintamente los hechos denunciados y las infracciones a que se refieran. Indicar las diligencias decretadas con motivo de la instrucción, relacionándolas con los hechos que se pretenden acreditar. Las pruebas aportadas por las partes y las recabadas durante la investigación. Las conclusiones sobre la queja o denuncia, que consistirán en una exposición breve respecto a los hechos denunciados, las pruebas ofrecidas y el resultado de su desahogo, así como las diligencias realizadas en el curso de la instrucción
sin prejuzgar sobre el fondo del asunto. Esa es la conclusión que lleguen ellos, pero no es vinculante para la sala regional a la hora de resolver. Los procedimientos relacionados con propaganda calumniosa solo son instancia de parte, eso no son oficiosamente. Cuando la conducta infractora esté relacionada con propaganda política electoral en radio y televisión en las entidades federativas, la autoridad electoral administrativa competente presentará la denuncia ante el instituto. En el procedimiento especial no serán admitidas más pruebas que la documental y la técnica. Esta última será desahogada siempre y cuando el oferente aporte los medios para tal efecto en el curso de la audiencia. El recurso de revisión del procedimiento especial sancionado que resuelve Sala Superior procede contra sentencias de la Sala Regional Especializada de fondo o las medidas cautelares o el acuerdo de desechamiento que evita el INE. La tramitación, sustanciación y resolución estará basada en las reglas que son para el recurso de apelación. El plazo para impugnar las sentencias de la Sala Regional es de 3 días y si se trata de medidas cautelares, 48 horas. Estas son las jurisprudencias que se han emitido en 2015. Hasta aquí con este primer tema. ¿Quieren? Bueno, me dejan con un descanso, ¿no? No, ya se acabó la presentación. Bueno, para continuar y concluir ya con estas exposiciones, vamos a continuar con el procedimiento especial sancionador. Este es el surjograma que ya vimos anteriormente. Procedimiento especial sancionador, presentación de la queja o de la denuncia. La Secretaría Ejecutiva del INE, por conducto de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral o el Instituto Local, por conducto del órgano correspondiente en el ámbito de sus respectivas competencias, instruyen el procedimiento especial por violaciones al párrafo octavo del artículo 134 constitucional, que es relacionado con la promoción personalizada de los funcionarios públicos, y cuando se contravengan normas de propaganda política o electoral o constituyan actos anticipados de precampaña o campaña. El INE es la autoridad competente para instruir el procedimiento por violaciones a lo establecido en la base tercera del artículo 41 constitucional relacionadas con radio y televisión. Bueno, aquí se menciona que el OPLE será autoridad instructora. Aquí en el caso de Durango, efectivamente es la autoridad instructora, pero también es la autoridad resolutora. La conducta infractora se relacione con propaganda política o electoral en radio y televisión en los estados, autoridad electoral administrativa competente presenta la denuncia ante el INE. Los procedimientos relacionados con propaganda calumniosa solo se inician en instancia de parte afectada. El órgano del INE o del órgano público local que reciba o promueva la denuncia la remite inmediatamente a la Unidad Técnica del Contencioso Electoral del INE o al órgano competente del OPLE para su examen junto con las pruebas. Cuando se actualice alguna de las causas establecidas en la legislación federal o local, la Unidad Técnica del Contencioso Electoral del INE o el órgano competente del OPLE desechará la queja o denuncia sin prevención. La Unidad Técnica del INE o el órgano competente del OPLE admite o desecha en no más de 24 horas posteriores a la recepción. Esta situación no está regulada a nivel local. Si la Unidad Técnica del INE
o el órgano competente lo que le admite emplazará a las partes a la audiencia de pruebas y alegatos dentro de 48 horas posteriores. Se informará al denunciado la falta imputada y dará traslado con denuncia y anexos. Si la denuncia es desechada, deberá ser notificada de la manera más expedita dentro de las 12 horas. La resolución deberá confirmarse por escrito y del conocimiento de la Sala Regional Especializada o el Tribunal Electoral Local. Si la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE o el órgano competente del OPLE considera que la adopción de medidas cautelares las propone a la Comisión de Quejas y Denuncias o ante la instancia pertinente del OPLE dentro de las 48 horas, esta resolución podrá ser impugnada ante la Sala Superior o el Tribunal Local en su caso. Aquí, como ya lo mencionamos, cuando la conducta infractora se relacione con propaganda política o electoral en radio y televisión de los estados, la autoridad electoral administrativa competente presentará la denuncia ante el INE. Cuando sea propaganda calumniosa, solamente podrá iniciar instancia de parte. El órgano del INE o del instituto local que reciba o promueva la denuncia la remitirá inmediatamente a la Unidad Técnica de la Contencioso Electoral del INE o el órgano correspondiente del órgano público local para que sea examinada junto con las pruebas. Aquí vienen jurisprudencias relacionadas con la inmediatez y sobre que los extranjeros también pueden presentar quejas al respecto. La unidad técnica del INE o el órgano competente del OPLE deberá admitirlo o desechar en un plazo no mayor a 24 horas posteriores a su recepción. Igual. Perdón, maestro. ¿Y los extranjeros, por qué se está cumpliendo? ¿En qué les implicaría a ellos? ¿Cuál sería su interés? Bueno, la situación derivó de esta jurisprudencia de un extranjero que vivía en una playa y estaba la propaganda enfrente de su casa. En este caso, pues dijo que a él le molestaba por lo mismo de que se había ido a vivir ahí porque el paisaje y esas situaciones. Entonces, como que le molestaba el paisaje que estuviera la propaganda ahí, y entonces se le dijo pues que finalmente es una afectación que sí le llega a perjudicar. ¿Serían exclusivamente en esos casos? O sea, ¿no hay algunos otros supuestos en los cuales un extranjero pudiese ocurrir en queja? Pues me imagino que... Porque estamos hablando de jurisprudencia, lógicamente sí. Es en razón de un caso específico, ¿no? Es un caso específico, pero convertirse en jurisprudencia porque fueron varias situaciones parecidas, ya es prácticamente general. Ya puede en cualquier situación. Pero exclusivamente en ese acto. No necesariamente tiene que ser la misma situación, sino circunstancias parecidas. O sea, por ejemplo, ir pasando y a mí no me agrada ver la propaganda o ver que se está violando la ley en cuanto a está haciendo pre-campaña anticipada o algo así. Como él ya está legitimado para promoverla, ya puede avanzar. Si la unidad técnica de la contencioso electoral del INE o el órgano competente del organismo público local considera necesaria la adopción de medidas cautelares, las propondrá a la instancia pertinente del órgano público local dentro del mismo plazo de 48 horas. Aquí esto es lo que ya hemos dicho del emplazamiento, y vienen varios ejemplos de jurisprudencia del deslinde del plazo de las audiencias de prueba y alegatos, inicio y emplazamiento cuando se trate de promoción del servidor público, el acuerdo de inicio y emplazamiento, el secretario de INE debe emplazar a todo el servidor público anunciado, notificación por fax. Vamos a la audiencia de hoy. Solamente se admiten las pruebas documentales técnicas en estos procedimientos.
La audiencia de pruebas y alegatos será conducida por la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE o el órgano competente del OPLE y se celebrará de manera ininterrumpida de forma oral, debiéndose levantar constancia. Solamente será admisible la prueba documental y la técnica. Aquí el órgano jurisdiccional, en este caso, a nivel federal, el que resuelve la sala regional o la sala superior. Como les comentaba, aquí sigue siendo el Instituto Electoral Local. Este es el procedimiento que se sigue. Recibido el expediente, el presidente de la sala regional lo turna al magistrado ponente, el magistrado radica la denuncia y verifica el cumplimiento por parte del INE o del OPLE de los requisitos de ley. En caso de omisiones o deficiencias en la integración o tramitación del expediente o violación de las reglas, la misma sala puede realizarlas o ordena al INE que la realización de diligencias para mejor proveer y señala plazo para llevarlas a cabo. De persistir la violación procesal, el magistrado ponente podrá imponer medidas de apremio. Una vez integrado el expediente dentro de las 48 horas siguientes a partir de su turno, el magistrado ponente pondrá a consideración del Pleno de la Sala Regional o del Tribunal Local el proyecto de resolución. 24 horas a partir de que se distribuye el proyecto, el Pleno resolverá en sesión pública. Este es el procedimiento que se lleva cuando la presentación de la queja se hace ante órganos desconcentrados. Es en contra de la denuncia de ubicación física o contenido de propaganda política o electoral, pinta de bardas o diferente a la transmisión por radio y televisión, o bien actos anticipados de pre-campaña o campaña. La denuncia se presenta ante el vocal ejecutivo de la Junta Distrital o local del INE o el Consejo Distrital o Municipal del OPLE, que corresponde a la demarcación territorial. El vocal ejecutivo de la Junta Distrital o local del INE o el consejero electoral del Consejo Municipal o Distrital del OPLE ejerce facultades de secretario ejecutivo del INE o del órgano competente del instituto local. Celebrada la audiencia, el vocal ejecutivo de la Junta Distrital o local del INE o el Consejo Municipal o Distrital del órgano público local turna inmediatamente el expediente completo a la sala regional o al tribunal local, exponiendo las diligencias realizadas junto con el informe circunstanciado. Si la conducta denunciada constituye infracción generalizada o reviste gravedad, la Secretaría Ejecutiva del INE o el órgano competente del OPLE podrá traer el asunto. Los consejos o juntas distritales del INE o consejos municipales o distritales de los OPLES conocen y resuelven asuntos diferentes a los enunciados en el primer cuadro superior. Sus determinaciones son impugnables ante los consejos o juntas locales del INE, el Consejo General del INE o el Consejo General del OPLE respectivamente. En estos casos, bueno, se menciona que únicamente conocerán los institutos locales de la pinta de bardas diferente a todo lo que tenga relación, menos a la transmisión por radio y televisión. Sucedió en el proceso pasado una circunstancia de que el candidato del PRI en Guadalajara era candidato único y entonces estaba saliendo unos spots, lo cual fue impugnado y la sala regional especializada dijo que no era conocimiento de ella, sino el Instituto Electoral Local, a pesar de ser propaganda de radio y televisión. ¿Por qué? Porque no estaba violando los tiempos de radio y televisión, sino la reglamentación del local en Jalisco. Por estar haciendo, la denuncia era que estaba haciendo pre-campaña. Ya la resolución ya fue distinta. Se concluyó que no. Sí. ¿Un candidato único puede hacer pre-campaña o no? Con el logotipo de conforme el criterio de salas superiores. Porque la exponente de ella dijo que no. Y luego me dijeron que sí. Conforme al criterio de sala superior, en ese aspecto sí pueden hacer pre-campaña. Se dijo que finalmente, aunque sea una convención
del partido internamente también tenía derecho a que, es una circunstancia que dice mucho el magistrado Salvador Nava, que es al debate público, que esté expuesto al debate público y las propuestas desde el principio, a pesar de ser candidato único, porque la circunstancia especial es que aparezca la leyenda abajo que nomás va dirigido a los miembros del partido, es lo único. Pero sí se puede. Pues, o sea, lo pasan por televisión, pero sí es una sentencia que sí puede ocasionar así como que se puede o no se puede, pero Sala Superior dijo que sí se podía en ese precedente en específico. De hecho viene, en las filinas viene el precedente bien especificado en ese caso, que es el que nosotros tuvimos conocimiento. Sí puede ser un precandidato único, campaña en radio y televisión. Individualización de la sanción. Una vez acreditada la existencia de una infracción y su imputación, la autoridad electoral deberá considerar las circunstancias que rodean la falta a la norma administrativa, entre otras las siguientes: la gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan en cualquier forma las disposiciones de la ley en atención al bien jurídico tutelado o las que se dicten con base en él, las circunstancias de modo, tiempo y lugar, las condiciones socioeconómicas del infractor, las condiciones externas y los medios de ejecución, la reincidencia en el incumplimiento de obligaciones y, en su caso, el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado del incumplimiento de obligaciones. Bueno, en este caso de la reincidencia, volveríamos al caso del Partido Verde, ¿no? En algunas quedó acreditado y en otras no. Aquí un ejemplo de la individualización de la sanción, tomando en cuenta las circunstancias, que fue el acto impugnado fue una multa impuesta al Partido Acción Nacional en su calidad de garante por la presunta adquisición de tiempo en radio y televisión, a favor de quien fuera su candidato a presidente municipal en Emiliano Zapata, Tabasco, para promocionarse y difundir propaganda electoral a través de la realización de 9 entrevistas en la emisora tal entre el 26 de mayo y 3 de agosto de 2009. Que esto es muy recurrido también, el caso de Sodi en el Distrito Federal, donde estaba en un partido de fútbol y lo entrevistaron así casualmente. Esta jurisprudencia es los elementos para la fijación de la individualización, pero ya es jurisprudencia histórica, ya no es vigente porque fue tomada en cuenta el texto de la jurisprudencia a la hora de reformar la ley vigente. Jurisprudencias sobre el tema que se han emitido en 2015. Aquí son las variables o circunstancias que son iguales en cuanto a materia federal, tomando en cuenta el estado de Durango. El plazo para notificar al denunciante sobre el desechamiento es de 12 horas, igual que en la ley general. La audiencia se llevará a cabo dentro del plazo de 48 horas posteriores a la admisión. Igual, la diferencia, no se establece plazo para admitir o desechar la demanda, lo cual queda a criterio del Consejo General del Instituto Local. No señala cuando otro órgano del OPI reciba o promueve la denuncia. Esto sí lo señala. Aquí está mal. No menciona ante quién se impugnan las medidas cautelares. La Secretaría del Consejo General instruirá y el Consejo General resolverá el procedimiento especial. Aquí es igual a la legislación federal,
que el uso de la voz al denunciante por un tiempo no mayor a 30 minutos, al denunciado también por 30 minutos, y la diferencia también, concluido el desahogo de las pruebas, la Secretaría concederá en forma sucesiva el uso de la voz al denunciante y al denunciado o sus representantes, quienes podrán alegar en forma escrita o verbal por una sola vez y en tiempo no mayor a 5 minutos. En materia federal son 15 minutos en cada ronda. Celebrada la audiencia, la Secretaría deberá formular un proyecto de resolución dentro de las 48 horas siguientes y lo presentará ante el consejero presidente para que éste convoque a los miembros del Consejo General a una sesión que deberá celebrarse a más tardar dentro de las 24 horas posteriores a la entrega del citatorio del proyecto. Esta es igual prácticamente a la Sala Regional Especializada, no más que aquí el resolutor es el Consejo General. En la sesión respectiva, el Consejo General conocerá y resolverá sobre el proyecto de resolución. En caso de comprobarse la infracción denunciada, el Consejo ordenará el retiro físico o la inmediata suspensión de la distribución o difusión de propaganda violatoria de esta ley e impondrá las sanciones correspondientes. Bueno, volviendo a la situación anterior, por el hecho de haber conservado la estructura anterior, en el caso de Jalisco y otros estados, el instructor es el instituto local, el resolutor es el tribunal local, y ya cuando vienen en juicio de revisión constitucional ante nosotros, ante la Sala Guadalajara, ahí sí procede la suplencia de la queja, a pesar de ser JRC, pero en el caso de aquí de Durango, pues no, porque el Consejo General es el que resuelve, el tribunal local tendría que resolver la impugnación respecto a ese procedimiento, y ya con nosotros sería un JRC pues, normal, no cabría la suplencia. Aquí una variante, las resoluciones que aprueben los consejos municipales podrán ser impugnadas ante el Consejo General conforme al reglamento correspondiente, cuyas resoluciones serán definitivas, y esas resoluciones ante el tribunal local. Son las elecciones que los estados donde va a haber elecciones en 2016, Reyes Durango, selección completa. Estos son los precedentes que les comentaba del caso del precandidato a presidente municipal de Guadalajara, en donde la Sala Regional Especializada se declaró incompetente a pesar de ser situación denunciada relacionada con radio y televisión. Bueno, la finalidad de las medidas cautelares y sus supuestos de aplicación. La finalidad es suspender los actos o hechos, evitar la producción de daños irreparables, la afectación de los principios que rigen los procesos electorales o la vulneración de los bienes jurídicos tutelados por la ley electoral. Esto es muy cuestionado porque dicen que finalmente si el spot llega a salir, aunque sea un día, finalmente el daño ya está hecho, ya es irreparable porque finalmente las personas ya lo vieron. Aunque ahora se podría decir, como sabrán, se acaba de aprobar la ley de réplica, entonces esa situación podría ser salvable un poco, esa situación, al considerarse que sale el spot diciendo algo en contra, pueden venir a promover esa situación para que en el mismo tiempo que fueron acusados de algo puedan defenderse en un tiempo igual, en el mismo canal y a la misma hora. Las medidas cautelares se aplicarán cuando se presuma la violación del derecho al uso de los medios de comunicación social, así como de las condiciones para la difusión de la propaganda por servidores públicos de cualquiera de los tres órdenes de gobierno. La prohibición a los partidos políticos de realizar actos anticipados de precampaña o campaña, las conductas que realicen los concesionarios o de radio y televisión que impliquen la venta de tiempo de transmisión y difusión de propaganda política electoral.
aquí entra una situación muy curiosa que en el observatorio que hubo hace como 15 días que les comentaba, organizado por la Sala Regional Especializada sobre el modelo de comunicación política, el abogado de los concesionarios de radio y televisión mencionaba que a ellos no les afectó para nada esta nueva normativa de que no pueden contratar tiempos de radio y televisión, porque ahora ganan mucho más dinero, así en palabras de él, ganan mucho más dinero porque los gobiernos pagan propaganda para difundir sus logros. Dice que fácil como 4 a 1 van más, que hasta se puede revisar cada gobierno cuánto gasta en comunicación social y es muchísimo dinero. Entonces a ellos realmente no les afecta. Por eso esta situación de que los concesionarios de radio y televisión impliquen la venta pues casi no se da, aunque ahorita con un criterio de sala superior que salió hace poco, también se dijo que se considera propaganda pagada en radio y televisión si en un evento público, como es el caso, un partido del América y el Guadalajara, y el América y el Toluca aparecen en los anuncios de alrededor del campo, los partidos políticos, eso se considera contratación de radio y televisión. Aquí, como nos comentaba, la existencia de un derecho y el temor fundado de la irreparabilidad del daño ocasiona las medidas cautelares. En una evaluación preliminar, la autoridad deberá fundar y motivar las medidas cautelares considerando las condiciones de las que depende su aplicación, por ejemplo, la existencia de un derecho y el temor fundado de que mientras se resuelve el procedimiento desaparezcan las circunstancias que hagan posible la reparación del daño que se pudiera causar, que justifiquen que la probable afectación se puede reparar y que la medida es razonable, adecuada y proporcional a la conducta ilícita. La unidad técnica de lo contencioso electoral de la Secretaría Ejecutiva podrá proponer a la Comisión ordenar la suspensión de la transmisión de los promocionales de radio y televisión y ordenar el retiro de propaganda contraria a la ley. El acuerdo podrá ordenar al denunciado para que retire la propaganda en un plazo no mayor de 24 horas. Para el caso de propaganda transmitida en radio y televisión, la Comisión ordenará a las concesionarias y permisionarias, así como a los partidos políticos que correspondan, la suspensión inmediata de su difusión. Esta resolución puede ser impugnada ante la Sala Superior. Aquí, sentencias relacionadas con medidas cautelares, la mayoría, como les comentaba, son relacionadas con los informes de labores de legisladores del Partido Verde, las gacetillas y el asunto del gobierno de la propaganda gubernamental de Mover a México. No, no prometió, no lo dio. Aquí hay ejemplos precedentes relacionados cuando la unidad técnica se le pasó algo y se le ordena que emplace a audiencia de pruebas y alegatos. Se hace cuaderno de antecedentes y se le ordena a la unidad técnica que reponga alguna situación que dejó pasar. Aquí igualmente precedentes donde se dio vista a las contralorías y hubo amonestación pública. Por ejemplo, acaba de resolverse un asunto hace como una semana en donde se consideró infractor al gobernador del Estado de México. Se le dio vista a la Contraloría. ¿Pero en qué sentido se le consideró? ¿Qué es lo que estaba haciendo parte de campaña? Pues en ese sitio sí. De campaña. Pero bueno, la cuestión es que a veces podría considerarse que las sentencias no tienen el efecto esperado, porque finalmente si se le da vista a la Contraloría, podría considerar muy bien.
Estos son precedentes en cuanto a que se les pasó alguna situación, siendo el instructor los órganos desconcentrados. Violaciones relacionadas con radio y televisión. Las violaciones que conoce la Autoridad Electoral Federal, tanto en procesos federales como locales y fuera de ellos, es la contratación y adquisición en tiempos y radio y televisión por los partidos políticos por sí o por terceras personas físicas o morales. Infracción a las pautas y tiempos de acceso a radio y televisión. Difusión de propaganda política o electoral que contenga expresiones que denigren a las instituciones, a los partidos políticos o que calumnien a las personas. Difusión en radio y televisión de propaganda gubernamental de los poderes federales, estatales, de los municipios, órganos de gobierno del Distrito Federal, sus delegaciones y cualquier otro ente público. En el caso de violaciones a leyes locales por el contenido de la propaganda difundida en cualquier medio distintas a las anteriores, entre ellas las que se realicen a través de radio y televisión que no sean de competencia exclusiva del ámbito federal, las autoridades electorales locales son las competentes para conocer el procedimiento especial sancionador y en su caso imponer la sanción correspondiente. Aun cuando la conducta denunciada se realiza a través de la difusión de promocionales de radio y televisión, dicho medio comisivo por sí solo no activa la competencia del órgano electoral federal, máxime si no se advierte la indebida utilización de tiempos asignados en radio y televisión, ni su posible adquisición y contratación. Esto es lo que mencionamos del caso del precandidato en Guadalajara. No necesariamente por ser una violación a radio y televisión o una denuncia de violación, tiene que ser conocido por el órgano federal. De mi parte será todo. ¿Tienen alguna pregunta o duda? No hay nadie, maestro. Maestro, si nos podría dar, por ejemplo, nos podría dar un ejemplo, por favor, sobre los casos en los que el último que usted dijo, de que no todos los casos de radio y televisión los conoce el periódico de línea. Entonces, ¿cuál sería, por ejemplo, un ejemplo en el que sí se podría sustanciar aquí en el Estado? Pues, bueno, como les comentaba, el único caso que yo tengo conocimiento es el precandidato a presidente municipal. Porque a pesar de ser precandidato único, apareció en la tele, lo denuncia otro partido, Movimiento Ciudadano, para ser específico. Bueno, ahí lo denunciaron hasta el propio instituto, el Movimiento Ciudadano, el Partido de Acción Nacional, y se derivó y fue a la sala regional especializada, lo sustanció, sí lo sustanció el INE, se lo pasó a la sala regional especializada y la sala regional especializada dijo que ellos eran incompetentes, que eso era materia de estatal, del Instituto Nacional, del Instituto Electoral Local. ¿Cómo se resolvió? ¿Que se podía? Sí. Lo habían sancionado. De hecho, la medida cautelar era retirar los spots, pero se consideró que sí podía realizarse. En el caso de las entrevistas que lo usan como propaganda, se puede solicitar a la Comisión de Fiscalización que se integren los gastos de campaña, aunque salga como entrevista gratuita. Se puede solicitar, pero ya en dado caso se verifica si es una situación así como casual, que no se ve así como que efectivamente la pagaron, entonces se hace una investigación.
porque se ha denunciado varias veces ese tipo de situaciones. Como les mencionaba el caso de... Sí, aquí no hemos dado. Es muy común. Por eso, en cuanto a las especificaciones que se tienen que poner de acuerdo con los concesionarios, una de ellas es cómo reglamentar las entrevistas para que no se beneficie a otro, no aparezca más uno que otro y ese tipo de situación. Pero... Sí se puede hacer, pero en los casos no procede. No procede. Buenas tardes. Nada más a nombre de los integrantes del Consejo Federal, una disculpa, tienen ellos una agenda del Instituto Nacional Electoral, entonces su servidora, que es la directora de organización electoral, se presentó en una guardia y me solicitaron el favor que le hiciera entrega de parte del instituto, otorgar el presente reconocimiento al maestro Abraham González Ornelas por su valiosa participación como ponente en el ciclo de conferencias de la primera semana de Derecho Electoral, y como ustedes bien saben, esto concluye el curso, y una felicitación a todos porque realmente los horarios han sido muy responsables. Entonces me parece muy valiosa la intervención de todos ustedes, porque con eso hay una retroalimentación y pues los ponentes han sido de una excelente calidad. Entonces, muchísimas gracias. Gracias por la presentación y todas sus órdenes de una sala regional. Cualquier situación. Bien.